Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Neuroeducación en la niñez y adolescencia. El día de hoy hablaremos sobre la lectura El punto de vista social de la neurociencia, escrita por el profesor Pedro Ortiz, profesor principal de Neurología y de Neurociencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es importante reconocer que el hombre siempre ha tenido el interés y el deseo de conocer, sobre todo conocer lo que nos rodea y conocer lo que sucede dentro de nosotros. Pero si nos centramos en lo que significa conocer lo que sucede dentro de nosotros, el interés y el deseo de conocer del hombre pasaba por un proceso mucho más complejo, ya que no se podía establecer una relación entre la mente y el cerebro. Es la teoría del cerebro la que no puede explicar la relación entre la mente y el cerebro, ya que la ciencia natural considera que el cerebro humano se explica con el modelo del cerebro del mamífero. Es aquí que el autor Pedro Ortiz Cabanillas plantea una serie de razones por las cuales debemos cuestionar la teoría actual del cerebro. Una de las más importantes es que impone que el ser humano es miembro de una especie animal y de esta manera está ignorando lo importante que resulta la determinación social. Además, no precisa la naturaleza de la mente ni el carácter social de la actividad cerebral y tampoco tiene una explicación sobre la estructura psíquica del hombre que viene a ser la conciencia. Esta teoría del cerebro no logra explicar cuál es el desarrollo formativo de la personalidad, ni tampoco logra integrarse con las teorías psicológicas. Además, que dentro de su desarrollo no considera la estructura económica ni moral de las personas. Y una de las apreciaciones compartidas con el autor es que esta explicación del cerebro humano no resulta relevante para la formación profesional, especialmente para la educación y la psicología. Ante estas razones es que se requería una reestructuración de la teoría planteada acerca del cerebro, y donde el autor introdujo la idea, que la información es el proceso esencial que determina la emergencia y el desarrollo evolutivo de los sistemas vivos que veremos a continuación. Para poder explicar el cerebro personal, Pedro Ortiz sabía que debía basarse en ciertas teorías de relación que le ayudaran a sustentar sus tesis, como por ejemplo la teoría de relación entre la materia inerte y materia viva, o aquella teoría de los conglomerados de seres vivos y sociedad, o finalmente la teoría de relación entre la sociedad y el hombre. El planeta desde hace 3.000 millones de años viene modificándose biogenéticamente. Por ejemplo, destacaron algunas moléculas de mayor complejidad como el ADN, quien brinda información genética al ser humano. Luego vinieron distintos tipos de información, como por ejemplo la social. Esta es muy importante pues dota de información exterior al ser humano, quien a su vez debe de codificarla de acuerdo a su memoria, es decir, a su neocórtex. Entonces estamos transformando el neocórtex en una conciencia que dota de personalidad al ser humano. Cuando hablamos de desarrollo evolutivo del hombre, podemos pensar en las diferentes teorías de origen que quisieron explicar la evolución del hombre. Dentro de las más conocidas tenemos la teoría de Darwin y el origen de las especies. Si nos ubicamos en el homínido y la evolución del mismo, sabemos que el homínido evolucionó a Homo sapiens, quien a su vez evolucionó a humano. Esto nos dio la oportunidad de que el cerebro pasara de un peso de 700 gramos al peso que conocemos hoy. Si analizamos un poco al hombre antiguo, nos podemos dar cuenta que él ya poseía una corteza cerebral superior a los demás seres vivos, llamada neocórtex, lo cual le permitió realizar pinturas rupestres, que eran la expresión de su creatividad. A su vez, estas pinturas fueron un sistema de codificación que los demás seres humanos de esa época debían decodificar para poder comprender el mensaje. Todas estas personas que pertenecían a un mismo seno formaban lo que hoy conocemos una sociedad. Actualmente lo que pedimos es una reestructuración moral de esta sociedad tan apabullada. La neurociencia social viene a ser un conjunto de teorías que estudian la relación y el comportamiento del cerebro con otros. Esta también abarca los tipos de procesos sociales, afectivos y cognitivos que desarrolla el cerebro en función de cómo se relaciona con las personas que lo rodean. Cómo es que encuentra afinidad con otras y cómo es que no. Todo esto abarca la neurociencia social. En el siguiente gráfico podemos observar los niveles estructurales de la actividad personal, donde podemos ver que solo las personas cuentan con la estructura neocortical que, según se va desarrollando, esta llega a ser la conciencia. Esta conciencia se desarrolla mediante la interacción social, y esto lo explica la neurociencia social,
que incide sobre la importancia de la interrelación de las personas, ya que éstas contribuyen con la adquisición de experiencias y conocimientos que hoy el ser humano tiene. Haber analizado el artículo del Dr. Pedro Ortiz Cabanillas, reconocemos que es importante conocer acerca de esta teoría, ya que él reconoce que el ser humano no es únicamente producto del desarrollo biológico, sino considera que el cerebro del ser humano se desarrolla en ambos sentidos, es decir, en sentido epigenético como también sociocinético. Es decir, nosotros también somos producto de la interacción que tenemos con nuestros pares en diferentes contextos, es decir, que la sociedad transforma nuestro cerebro en una conciencia, y esta determina que nuestro cuerpo se transforme en una personalidad. Concluimos que con respecto a su aplicabilidad en la educación, el neocórtex tiene un papel fundamental en que podamos distinguirnos de los demás seres vivos, puesto que gracias a él hacemos posible el control de impulsos, emociones y conductas. Además, permite la existencia de la consideración hacia los demás, la negociación de metas y en general la convivencia con otros miembros de nuestra misma especie, algo fundamental para la gestión del aprendizaje del ser humano.